¡Vamos a Baracoa! Hola chicos, pues estoy en este restaurante, vine a este restaurante que se llama La Colonial. Va a ser mi primera comida caliente después de 3 días. Tengo mucha hambre, tengo ganas de comer comida sólida, comida caliente. Buenas. ¿Están abiertos? Este restaurante me lo recomendaron los dueños de la casa donde me estoy hospedando. Entonces así ya tienen una opción más por si vienen a Baracoa. Se llama La Colonial. Qué rico. Sí lo necesitaba, ¿eh? Uf, qué rico. Wow. Ya almorcé. Estaba muy rica la comida. Me costó solamente 50 pesos, que son como $2. Muy rica, un fricasé de cerdo especial. Ahora me dirijo de nuevo a la casa donde estoy rentado. La dueña me va a dar una bicicleta y voy a ir a un río donde tiene una cascada. Así que está tronando, posiblemente va a llover. Vamos. Estamos en la bicicleta, nos vamos para un río ahora. Tengo que ir primero a un campismo que se llama el Campismo El Yunque. Estoy haciéndolo todo moviéndome con la aplicación Maps.me, que es la que yo uso. No necesita internet para buscar ningún lugar y además de eso te marca el GPS, la ruta, no te pierdes y es muy buena la aplicación Maps.me. La dueña de la casa me prestó esta bicicleta y entonces es muy buena y nada, me voy a mover en este pueblo con esta bicicleta y eso hace que ahorre tiempo en todo lo que quiero hacer. Vamos al río, al campismo y allá les muestro. Por suerte en el camino compré un pomo de agua. Me hubiera muerto de la sed, y del calor. Muchas personas me dicen, ¿cómo si tú no has venido nunca? ¿Cómo tú estás haciendo esto solo? Contrata un guía. Pero es que con la aplicación Maps.me, la verdad que se me hace todo fácil porque tú le dices poner la ruta y te está indicando completamente cuál es el camino, todos los caminos. Ahora tengo que ir hasta un campismo, como una zona donde las personas vienen a pasarse unos días, más bien los cubanos. Y me dijeron, no, de ahí a la cascada sí tienes que pagar un guía. Y tampoco lo voy a hacer porque el mapa me dice dónde está la cascada. Es mi primer día en Baracoa, me está gustando. Y nada, espero disfrutarle y sacarle el máximo provecho a este viaje que ha sido con muchos esfuerzos, ¿eh? Hasta ahora me he encontrado con gente muy linda, muy linda. Todos son muy serviciales, todos te ayudan, todos... Wow, gente muy linda. Ahora mismo me tropecé con un señor y me dijo, al regreso pasa por acá, por la casa y te tomas un café. Qué rico. Me encanta eso. Me encanta que las personas sean así de hospitalarios, de buenos anfitriones y qué rico. La primera noche, no sé si se acuerdan, la primera noche que estuve por Santiago y fui a un club. Oh my God, qué manera de gastar dinero porque me encontré con unos médicos del Hospital de Santiago de Cuba y ellos me unieron a su grupo. Uno de las personas del grupo estaba cumpliendo años y my God, y gasté mucho dinero esa noche. Eso es algo que no se puede permitir. En los viajes tienes que ir, si viajas con un presupuesto, tienes que ir controlando tu presupuesto, porque creo que en solo una noche de discoteca me gasté el presupuesto de 2 o 3 días, solo en una noche de discoteca. Así que ya eso es una experiencia que tengo y ahora me la estoy viendo muy ahogado con el presupuesto del viaje. Pero tranquilo, todo está bien. Andaba con este pomo vacío y ya lo tenía que botar y se lo voy a entregar aquí a un señor aquí. Porque hay que cuidar el medio ambiente, ¿verdad? No, yo estoy jubilado ya. Ya estás jubilado, no hace nada. En la casita ahí, tranquilo ahí. Tranquilo.
No, yo no estoy tranquilo porque yo no puedo estar sin hacer nada. Yo tengo que estar haciendo... Ya lo veo. Sí, yo tengo que estar haciendo algo. Y déjame decirte que eso me sirve porque la persona ya de una edad avanzada como la mía, ¿Qué edad usted tiene? 72 y pico. 72, mi madre. Mi papá tiene 70. ¿Cómo usted se llama? Elías Caridad Matos Noa. Elías Caridad Matos Noa. Aquí lo tenemos. Ahorita cuando regrese paso por la casa. Oye, qué bueno. Ahorita nos vemos, Elías. Está bien. Y sí, estamos cerquita, ya vamos cerca de la cascada. Me encontré con un chico que me dijo, para allá no puedes ir solo, tienes que pagar un guía. Como un chico de estos inteligente para tratar de ganarse una platica, pero parte de esta experiencia es que yo quiero no saber a dónde voy o quiero perderme. Es parte de eso, este viaje también es parte de perderme. Mira, ahora mismo estoy en una encrucijada, ¿ves? Ese camino y este camino, pero este camino está más organizado, creo que debe ser este. Wow, miren esto qué lindo, qué rico. En verdad esta cascada donde vamos a ir está mucho más lejos, es lo más lejos que hay, pero yo les puedo decir que hasta ahora vale la pena. Yo soy una de las personas que siempre disfruto más el recorrido, que a lo mejor, fíjate, yo le estoy diciendo que vengan y todavía no he visto la cascada, porque toda esta experiencia de entrar por un camino en bicicleta, bájate, sudor, conocer a un campesino que me dice que me invita al regreso a tomar café a su casa, conocer a un señor de 70 años que ya está jubilado pero aún así tiene ganas de seguir trabajando y seguir aportando un poquitico para sentirse vivo. Todas esas cosas son las que a mí me nutren. Quizás vea la cascada y diga, bueno, ya, una cascada, nos bañamos, sí, qué rico, pero el camino, el recorrido, indiscutiblemente es lo que uno disfruta en realidad. Sobre todo que no estoy adaptado a caminar sin zapatos sobre este tipo de superficie, como está muy rocosa, muchas piedras. Entonces puedo resbalar y puedo caer y es muy incómodo. Entonces es muy peligroso. Deberías tener mucho cuidado porque puede ser peligroso. Es un jacuzzi privado, solo para ustedes, natural. Se lo regala nuestra madre naturaleza que tenemos que cuidar. ¡Qué rico está eso! Si vienen aquí a la cascada, hay dos cascadas, una visible y otra no visible, está un poco más adentro. Entonces estoy preguntando. El problema es que cuando tú eres guía, no quieres que nadie te guíe, ¿entiendes? Me encanta esta aventura. Me encanta esta aventura y me encanta compartirla contigo. Aquí me encontré con unos amigos. Venga, señor, La Habana, ¿cómo están? ¿Está bien? Dejé de grabar y entro al agua para disfrutar del día y de la cascada y para compartir con mis nuevos amigos. Cuando termina el día me doy cuenta de que mi teléfono se había roto. Exactamente, se había roto. Pero eso te lo cuento en un próximo capítulo. Después de aquí no hay más nada, señores. Llegamos a lo último de Cuba, al faro de la Punta de Maicí. ¿Túnel, no? ¿Sí? Este túnel que se ve aquí atrás de mí se llama el Paso de los Alemanes. Aquí en la montaña vivían los indios, los taínos, los comprados. Y entonces ellos trabajaban en la montaña por buscar oro. Eso se llama chicharrita de plata, ¿no? Sí. Mariquita también se le dice en La Habana. Bienvenidos al paraíso. Pues me quedé botado ahora mismo en medio del monte. Esperemos resolver este problema